Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. En la presente exposición hablaremos acerca de los ecologistas del mundo. Antes de continuar, presentaré los integrantes del grupo. Nuri Yamile Garzón Ceballos, Axel Julián Ochoa Ochoa, Emily Camila Moreira Guayo, Odette Emilia Ramírez Áviles y mi persona, Katia Yamilia Várquez Espinosa. A continuación les hablaré de Elena Walinga, defensora de la selva viviente. Elena Walinga, una joven activista indígena ecuatoriana que se ha convertido en un referente mundial de la justicia climática. Nacida en la comunidad quichua de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, Elena creció viendo cómo su comunidad luchaba legalmente contra las petroleras que intentaban invadir su territorio sin consentimiento. El legado de resistencia. Lo que hace que el trabajo de Elena sea excepcional es que no solo habla desde la teoría, sino desde la herencia de resistencia de su familia. Es cofundadora de Polluters Out, una coalición global que busca expulsar el financiamiento de combustibles fósiles de las negociaciones climáticas de la ONU. A nivel internacional, ha confrontado directamente a líderes mundiales en foros como el Foro Económico Mundial en Davos y las cumbres del clima, señalando la hipocresía de los gobiernos que firman acuerdos ambientales mientras siguen autorizando extracciones en la selva virgen. La visión del Sacha. Elena es la principal portavoz de la propuesta Sacha o selva viviente. Este concepto es revolucionario, propone que la selva no es solo un recurso económico, sino un ser vivo con derechos legales que deben ser respetados. Ella sostiene que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la biodiversidad, ya que protegen el 80% de la naturaleza restante en el mundo. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Es importante mencionar a Patricia Gualinda Montalvo, que es una defensora de los derechos humanos e indígenas, integrante de la etnia quichua de Sarayaku en Ecuador. Gualinda es portavoz de muchos proyectos ambientales. Organizó talleres para los pueblos indígenas, que los ayudó a tener conocimiento de sus derechos para luchar contra la industria y los gobiernos. En 2018 se unió a la Cumbre del Cambio Climático y trabaja para proteger al pueblo quichua y muchos más de la violación de los derechos humanos. Aunque ha recibido agresiones a su vivienda, ella no se detuvo y ahora es presidenta de la Fundación TIAM, que es una organización de capacitación, investigación y asesoría en cuestiones ambientales. A continuación, mis compañeros. Muchas gracias. Otra destacada ecologista es Elizabeth Bravo, una destacada bióloga y militante ecologista ecuatoriana reconocida por su trabajo en acción ecológica y la unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza en América Latina. Se especializa en los impactos agronegocios, semillas transgénicas y plaguicidas, promoviendo la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza. Uno de los aspectos claves de su labor es la acción ecológica, que forma parte de esta organización centrando sus esfuerzos en la defensa ambiental, la biodiversidad y el impacto transgénicos. Uno de sus institutos de estudio ecológica de El Tercer Mundo, IETM, se desempeña como coordinadora académica, enfocándose en la ecología política desde la perspectiva de los pueblos del sur. Uno de sus temas de estudio es que investiga sobre la biopiratería, bosques, deuda ecológica, tratados del mercado libre, cambio climático y geoingeniería. Y su formación académica también es que es docente de la Universidad Politécnica Salesiana. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar sobre Nemonte Nenquim. Es una activista indígena de Pastaza, en Ecuador. Él fue la primera mujer presidente de los guaraníes de Pastaza y fue una cofundadora de una organización de los Ceibos. En 2020 fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. También recibió un premio de Naciones Unidas por su defensa del medio ambiente y lideró una de las demandas para proteger territorios indígenas
de las explotaciones petroleras de la Amazonía ecuatoriana. A continuación, mi compañero. A continuación les voy a hablar vamos a hablar acerca de los ecologistas del mundo. Gangari Maathai, la mujer árbol. Hoy les voy a hablar de una mujer que cambió la historia de África y del medio ambiente. Gangari Maathai, ella fue una bióloga y activista keniana conocida mundialmente como la Madre de los Árboles. Fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004. No solo por su labor ecológica, sino por entender que el medio ambiente está profundamente ligado a la democracia y a los derechos humanos. El movimiento Cinturón Verde. Su mayor logro fue la creación del movimiento Cinturón Verde en 1977. Todo empezó con una idea sencilla pero poderosa: organizar a las mujeres de las zonas rurales de Kenia para plantar árboles. Con esto, Matai resolvió tres problemas a la vez. Ecológico, combatió la deforestación y la erosión del suelo. Económico, las mujeres recibían un pequeño pago por cada árbol que sobrevivía, mejorando sus ingresos. Social, empoderó a las mujeres para que fueran líderes en sus propias comunidades. A continuación, mi compañera. También es importante hablar de la ecologista mundialmente conocida como Jane Goodall, que fue una etóloga inglesa mensajera de la paz de la ONU, considerada pionera en el estudio de los chimpancés salvajes y conocida por sus estudios de más de 60 años. Fue fundadora del Instituto Jane Goodall y de Roots and Shoots. Hizo una gran labor en materia de conservación y bienestar animal, entre muchas cosas más. Goodall falleció el 1 de octubre de 2025 a los 91 años de edad por causas naturales mientras estaba en una gira de conferencias en Estados Unidos. A continuación, mi compañero. Voy a hablar sobre Rachel Carson. Voy a hablar sobre Rachel Carson. Fue una bióloga marina y una escritora estadounidense que impulsó el movimiento ecologista moderno. Trabajó investigando vida marina y escribió libros exitosos. En 1962 publicó un libro que se llamaba La Primavera Silenciosa, donde denunció los efectos dañinos de DDT y otros daños en el medio ambiente y en la salud. Su obra creó conciencia en el medio ambiente y en muchos países, que inspiró movimientos ecologistas y ayudó a varias sustancias tóxicas que fueran prohibidas o restringidas en el medio ambiente. A continuación, mi compañera. También podemos hablar de David Frederick Attenborough, nacido el 8 de mayo de 1926 en Londres. Es un científico británico, uno de los divulgadores naturalistas más conocidos de la televisión, considerado uno de los pioneros en documentales sobre la naturaleza. Ha escrito y presentado 8 series, llegó a producir hasta una novela, e hizo posible que se vea prácticamente cualquier aspecto de la vida en la Tierra. También ocupó puestos en la gerencia de la BBC, donde ejerció como gerente de distribución de recursos humanos para la BBC 2 y también como director de la programación de BBC en los años 1960 y 1970. Es hermano menor del fallecido actor y director Richard Attenborough. La mayor parte de las producciones de David Attenborough son documentales de televisión sobre la naturaleza que él mismo ha presentado y escrito en las series Life, La Vida, la cual comienza con la trilogía Life on the Earth, 1978, La Vida en la Tierra, en versión española, The Living Planet en 1984, El Planeta Viviente, y The Trials of the Life en 1990, La Vida a Prueba. En ellas no solamente examina detalladamente los organismos vivos existentes en la Tierra, desde diferentes puntos de vista, sino que elabora de forma visual una clasificación taxonómica y ecológica en diferentes estados de la vida.
Y por último, tenemos que mencionar que en mayo del 2005 fue nombrado patrocinador de la Asociación de la Presión Arterial del Reino Unido, que esta proporciona información y apoyo a las personas con hipertensión arterial. Muchas gracias. Voy a hablar también sobre Greta Thunberg. Es imposible hablar de ecologismo moderno sin mencionar a Greta Thunberg. En 2018, a los 15 años, Greta decidió sentarse sola frente al Parlamento sueco con un cartel que decía huelga escolar por el clima. Lo que empezó como una protesta individual se transformó en el movimiento global más grande de la historia liderado por jóvenes. Fridays for Future. El mensaje y la ciencia. Lo que hace que el impacto de Greta sea tan profundo es su claridad directa. Ella no utiliza un lenguaje diplomático suave, su mensaje se basa estrictamente en la ciencia climática. Ha increpado a los líderes más poderosos del mundo en la ONU y en el foro de Davos con frases que dieron la vuelta al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo se atreven? O quiero que entren en pánico y actúen como si su casa estuviera en llamas, recordándoles que las decisiones que hoy hipotecan el futuro de su generación. Logros y coherencia. Greta ha logrado hitos que pocos activistas consiguen. Movilización masiva logró que millones de estudiantes en más de 150 países salieran a las calles para exigir políticas ambientales reales. Coherencia de vida. Practica lo que predica. Por ejemplo, dejó de viajar en avión por las emisiones de carbono y navega por el Atlántico en barcos solares para asistir a conferencias. Ha logrado que el cambio climático pase a ser nombrado como una crisis o emergencia climática en la agenda mediática mundial. En conclusión, Greta Thunberg personifica el poder de una sola persona para despertar la conciencia colectiva. Ella nos ha demostrado que nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia y que la esperanza no es algo que se espera, sino algo que se crea a través de la acción. Para finalizar, mi compañera Yamile con el ecologista ecuatoriano Jaco Pérez. Jaco Pérez Gutenberg, un abogado político y líder indígena ecuatoriano, que se dio a conocer principalmente por su liderazgo en la resistencia contra la minería a gran escala en ecosistemas frágiles. Durante años fue el rostro de las movilizaciones para proteger los páramos de Quimsachoca y Río Blanco en provincia de Azuay. Entre sus logros más destacados dentro de su carrera pública están la consulta popular en Cuenca y el ecologismo político. En conclusión, Jaco Pérez representa una visión donde la ecología no es un tema aislado, sino el eje central de la política y la supervivencia comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster.